Ya la generación de los 50 también y Jaime había apostado siempre por la felicidad, eso no cabe duda, pero en ese contexto nuevo de la Ghost Divine, de la explosión de los 60, pues digamos que esa apuesta se redobla. Y ese es... yo ahí he hecho un dibujo que me ha importado más que los personajes concretos, porque la película no es un Roman à clef, no es este es el otro, no hay ningún tipo de adivinanza al respecto, ¿no? Yo lo que sí que he querido es dibujar el cambio de época, que es lo que estoy contando aquí ahora a vosotros, ¿no? Lo que significa ese paso del inicio de la película a esta nueva década, mediada ya, la de los 60, que cambia el color de la película, cambia el ambiente, cambia la actitud de los personajes con respecto a la sociedad y al momento histórico, ¿no? Y no hago más para mí es ese telón de fondo de la sociedad histórico que evoluciona al paso del personaje, y lo que me interesa es la relación del personaje en relación a estos cambios, ¿no?, que se producen. Uno de los pilares de la película, bueno, también de la biografía de Dalmau y de la poesía de Gil de Viedma, es el sentimiento del paso del tiempo, del acercamiento a la vejez. ¿Cómo has expresado este miedo a la vejez, a envejecer, que sentía Jaime Gil de Viedma? Es que es un hombre que tuvo una conciencia muy clara del paso del tiempo. Creo que él a los 30 años, a los 35 ya se sentía viejo, es decir, al tiempo que quiere agarrarse a esos placeres que te da la vida, ¿no?, y que él mitifica en un tiempo que también a veces es el de su infancia recordada, etcétera. Pero por encima de eso está esa fugacidad del tiempo, ¿no?, y esa máquina inexorable que te enfrenta al avecinarse de la muerte. Y esa conciencia tan clara de esa máquina devoradora que es el tiempo, eso lo tuvo el poeta muy temprano y marca toda su reflexión de vida que está contenida en su poesía, y tratándose además de una película que es biográfica y que con él recorremos con el personaje 30 años, ¿no?, de su vida, desde la publicación de su primer libro hasta que tiene conciencia de su muerte cercana y próxima. Y yo quise trabajar mucho esa sensación de paso del tiempo, ¿no?, lo que continuamente lo que ve por delante de sí todavía, y lo que queda, lo que va dejando atrás, y aquello que quiere volver a revivir y que solo engañándose piensa, ¿no?, que puede recuperar, porque el tiempo es irrecuperable, ¿no? Y entonces he utilizado los poemas muchas veces para dar estos cambios de época, como el que he señalado entre los 50 y los 60, pues es el poema de contra Jaime Gil de Viedma, ¿no?, un poco el que me da el paso de una época a otra. Y yo, para mí personalmente, de lo que más contento estoy de la película es de que creo que sí que he podido transmitir de una forma muy fiel ese sentido que tiene el paso del tiempo en la obra del poeta. Sí, un paso del tiempo que además se evidencia mucho en el film. Pero bueno, estamos hablando de los temas literarios de Viedma antes de pasar a sus temas vitales. Como en la película se narran bastantes poemas de su obra, pues nos gustaría saber el porqué de la elección de estos poemas justamente, y el porqué de su colocación en la película, que es algo que nos llamó muchísimo la atención. Bueno, yo busqué los poemas los poemas que dibujan el recorrido de su propia obra. Es una selección. En la película hay muchos poemas leídos por otros y leídos mal. Por ejemplo, cuando la visita de los policías a su casa, que leen un poema que se había convertido en un pasquín en la movilización estudiantil de los 50. Sí, el arquitrabe. Hay otros, el arquitrabe también lo leen los compañeros, dicen, esto no se va a entender aquí en España, etcétera. Hay muchos poemas, si os fijáis, en El juicio hay otro, que leen
o Bell le cuenta los versos de otro poema que están en boca de los personajes a lo largo de la película, pero los poemas así, digamos que son los de su voz interior, ¿no? Los que marcan el sentido poético del personaje como monólogo interior o monólogo dramático. Estos sí que están desde su primera poesía de un marcado carácter social o con un aliento civil mucho más manifiesto. Luego, el punto de intersección, el contra Jaime Gil de Viedma ya empieza a dibujar ese nihilismo final que ya en poemas póstumos se concentra y que de alguna forma le abocaron al silencio poético, ¿no? La película dibuja ese recorrido, ¿no? Del aliento civil al nihilismo final a través de la selección de poemas que he hecho y que utiliza un poco pues como se utilizan las canciones, ¿no? En un musical, para contar cosas que no se pueden contar ya de otra forma, sino es cantando, bailando, o en este caso con un poema, ¿no? Porque también lo que más me ha preocupado es ver de dónde nace, ¿no? Esa poesía, de qué experiencia vital y cómo eso luego se convierte, ¿no? en poesía, y ese ha sido un poco el recorrido que yo he querido plantear, que es el recorrido que está en su propia poesía. Sí, bueno, y parte de su poesía y parte de su vida también fue la sexualidad, ¿no? Que también es una parte de la película y de su vida, porque realmente fue muy importante, pero... Sí, eso es muy importante. Es un hombre que tenía una pulsión sexual como muy poderosa, y en sus poemas él mismo habla, ¿no? De la impaciencia del buscador de orgasmos, ¿no? Eso es una cosa que está, digamos que su condición homosexual en su poesía está implícita, digamos que no es una poesía de género, pero en realidad el gran tema suyo es la experiencia amorosa. Evita el género, no, ni el masculino ni el femenino, muchas veces en su poesía que se queda en esta zona de ambigüedad, pero no así en su diario llamado El retrato del artista en 1956, que fue la obra que él dejó para su publicación póstuma una vez él muriera, él o su madre, como dijo al poeta Dionisio Cañas, que es una especie de, yo lo concibo como una especie de vendetta, ¿no? Si eres un hombre que por su ambiente familiar y social y el trabajo suyo, pues bueno, y la época que le tocó vivir, lógicamente se impuso a sí mismo pues una autocensura, ¿no? Una censura sobre esta condición suya homosexual, por lealtad a su linaje y a su entorno social, ¿no? Y él a la muerte pues deja por voluntad expresa este diario preparado que contiene una reflexión en profundidad sobre su ser homosexual en la época que le tocó vivir, y que está salpicada de escenas descarnadas. Realmente pocas veces en la literatura, yo diría que nunca, la literatura española ha llegado a esa cima de explicitud, ¿no? En lo que son el relato, además en primera persona, de experiencia sexual, como es en el diario del 56, que es justo donde yo arranco la película. Yo arranco la película en el 59 en Manila, basándome en los episodios que se relatan en dicho diario, porque pienso que es voluntad del poeta, una vez muere, quitarse el velo, esa autocensura sobre su condición sexual, y dejarse contado también así a sus contemporáneos y a la gente de las generaciones futuras, que es desde ahí, ese velo se rompe a su muerte por su voluntad, y es desde ahí desde donde arranco yo la película, con los episodios filipinos de su diario. Sí, un acierto muy grande de la película es que no te limitas a retratar la vida sexual, digamos, carnal o dionisiaca del poeta, sino que ahondas en la necesidad de afecto que él sentía, y también
varias relaciones suyas importantes, ¿no? Como Tony o Pep Madern, el actor,